Bienvenidos a otro programa más de nuestro video podcast No Te Olvido. Estamos en el espacio AMA, la área multimedia de AFA Málaga, y siguiendo con la secuencia de programas que estamos dedicando a los factores neuroprotectores, hoy vamos a dedicar este ratito a hablar de cómo la diabetes, la hipertensión y el colesterol, si nos preocupamos por controlarlas, nos puede ayudar a prevenir en un futuro la posible llegada de una demencia. Y como siempre es habitual, pues contamos con un experto de la materia y voy a pasar a presentarlo. Él se llama José María Bilbao, es médico especialista en medicina interna, ha sido responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal y del servicio de urgencias del Hospital Clínico de aquí de Málaga. También profesor asociado de medicina de la Facultad de Málaga y ha trabajado en la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea en Bruselas y ha sido jefe del servicio médico de la Comisión Europea. He tenido que leerlo porque son tantas cosas. José María, bienvenido, muchas gracias. Bueno, han sido muchos años, una carrera larga. He tenido tiempo de hacer todo eso. Un gran currículum. Gracias. Y bueno, pues a mi vera se encuentra María José Domingo, psicóloga y presidenta de AFA Málaga, para también hablar largo y distendido, más que tendido. Bienvenida, María José. Gracias, Alberto. Y bueno, pues como siempre en estos programas, vamos a la base de lo que es la materia en cuestión. Y en este caso, pues hablando de diabetes, hipertensión y colesterol, me gustaría saber qué influencia tienen estas tres enfermedades en nuestra salud cerebral. Hay que empezar advirtiendo que el cerebro es la estructura de nuestro organismo que consume más energía. Solo un 2% del peso de media, que es lo que significa el cerebro en nuestro organismo, consume prácticamente la cuarta parte de las calorías que ingerimos cada día. Eso da una idea de esa actividad frenética que además no descansa, porque estemos despiertos, dormidos, en cualquier circunstancia, el cerebro, como el corazón, como los riñones, sigue funcionando, pero con un mucho más alto gasto de energía. Esa energía va a llegar sobre todo a partir de los nutrientes que trae la sangre y del oxígeno que se necesita para la vida de la célula nerviosa. Y evidentemente tiene que haber un caudal de sangre suficiente para las necesidades, las altísimas necesidades nutricionales y energéticas de la célula nerviosa del cerebro. Y también tiene que ser un caudal de sangre de calidad, es decir, que tiene que tener los elementos nutricionales adecuados y debe carecer, dentro de lo posible, de elementos nocivos para la vida celular. Entonces, hablamos de hipertensión, de diabetes y de hipercolesterolemia, LDL, el colesterol que llamamos malo, luego explicamos por qué. Estos tres elementos, estas tres enfermedades, a largo plazo van a comprometer la calidad de las arterias, produciendo en estadios avanzados una aterosclerosis que va a limitar la cantidad de sangre que llega al cerebro. Evidentemente esa limitación va a significar un daño neurológico que lleva aparejado un deterioro cognitivo. Esto nos da pie para muchas reflexiones acerca de cómo aproximarnos a estas patologías para limitar ese daño, circunstancia que en la mayoría de las ocasiones es posible. Quiere decir esto que el daño no es algo inmediato, sino que es un proceso lento que con el paso del tiempo y la exposición a los factores que pueden llevarnos a tener esas enfermedades nos puede provocar ese deterioro cognitivo. Sí, pero también existe el riesgo de un deterioro inmediato o de una lesión inmediata. Es el caso de los accidentes cerebrovasculares, el ictus, que va a dañar la materia neurológica, el tejido neurológico, el tejido del sistema nervioso central, pero también circunstancias de la calidad de la sangre que se puede alterar en minutos. Estamos hablando, por ejemplo, de una situación de hipoglucemia, en una diabetes en tratamiento o en determinadas condiciones patológicas
afortunadamente infrecuentes, que pueden producir hipoglucemia, pero sobre todo en una diabetes tratada inadecuadamente o bien que el paciente no ha seguido los consejos que le ha dado su médico. Y entonces, en un momento dado, puede producirse una hipoglucemia. Y la hipoglucemia produce un deterioro de la conciencia, convulsiones, en fin, una situación grave que hay que remediar de inmediato, porque si no, los daños a corto y a largo plazo serían importantes y hay que limitarlos, ¿no? Es decir, que hay desde luego un daño neurológico a la larga vía la aterosclerosis que van a producir después de largo tiempo de evolución estas tres enfermedades, pero también a la corta, de un modo inmediato, por la calidad de la sangre que llega en un momento determinado al cerebro. A mí me gustaría, yo soy muy de metáforas, porque se llega muy fácil a la comprensión de lo complicado. Podríamos decir que el cerebro, 1,3 kilos, lleno de torrente sanguíneo, pero lleno de vasos. O sea, es como un sistema de riego y tendríamos dos cosas. Las gomitas de riego y lo que va a regar. Sí. Entonces, lo de fuera y lo de dentro. Entonces, cuando tú hablabas de la calidad del torrente sanguíneo, estamos hablando de lo de dentro. Pero también tenemos que ver que hay enfermedades que tienen endocrinas que tienen que ver con la gomita. Sí. Entonces, cuando la gomita se pincha, se gasta, se rompe, pues aunque la calidad de lo que vaya por dentro sea buena, lo que se produce es un encharcamiento y las neuronas mueren. Se pincha, se gasta, se rompe. Sí. Pero creo que te ha faltado la mejor. Se obstruyen. Se obstruyen, exactamente. La microvasculatura cerebral y luego los vasos de mediano y de mayor calibre sufren un proceso de obstrucción en la degeneración que conocemos como arteriosclerosis y que a largo plazo tienen mucho que ver con estas tres enfermedades: hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia LDL, cuando no son bien controladas. Eso es. Entonces, volviendo al sistema de riego y las neuronas, que son como las ramitas, ¿no? Si la gomita está estropeadilla, y también se estropea porque la calidad de lo que va dentro la estropea, Sí. ¿vale? Por ejemplo, el azúcar, ¿no? O Así alguna es. cosa. Se va estropeando, se va gastando la gomita, o porque hay granitos de cosas que la obstruyen. Placas de ateroma, por ejemplo. Exactamente. No le quiero poner tú le pones los nombres, yo le pongo la imagen, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que en ambos casos, unas células que tienen muy pocas posibilidades de regeneración, tienen algunas, pero vamos, cantaditas, se mueren y después no se regeneran. Si eso me pasa en la piel de la mano, mañana pasado, a los 3 días tengo una costrita y al 4 días tengo otra vez la piel. Pero si me está pasando en el cerebro, que es tan delicado, pues voy a iniciar un proceso muchas veces neurodegenerativo con un accidente vascular. Así es. Y bueno, yo he puesto este ejemplo, espero que nuestros compañeros que nos ven, las personas a las que nos dirigimos, entiendan la importancia que tiene. O sea, a veces hablamos de demencia y estamos pensando en una enfermedad que lo origina, y muchas veces lo que origina esa demencia en un 45% son factores que pueden prevenirse con una vida endocrina saludable desde que naces. Sí, así es. Hay un montón de factores de riesgo, que es un concepto que creo que a lo largo del rato que vamos a estar juntos va a salir más de una vez, que son los factores de riesgo evitables, que es un concepto muy interesante y que incluso llegó en un momento dado, en los años 70 y primeros 80, a introducir por la vía de un artículo que impactó mucho a la comunidad médica, científica y a la opinión pública en general, que se publicó en primeros 80, creo recordar, que se titulaba Muertes evitables en Europa. Sí. Claro, es tremendo que un título de un artículo en una revista médica de alto impacto te ponga así, de una manera tan descarnada, muertes evitables en Europa. Pero es que es así. Eso sí.
Y otro tanto, en una distinta medida y con una adquisición mucho más reciente, se puede decir de la demencia, de las demencias, De las porque es demencias. toda una constelación muy amplia y con muy variados orígenes. Y bueno, yo partiría por ir viendo cada una de las 3 enfermedades que componen el programa, qué es cada una, cómo se originan, qué sucede en nuestro cuerpo cuando empiezan a procesarse y demás, y qué relación tiene cada una con esas demencias, que ya hemos dado algún avance ahora. Por ejemplo, pues la diabetes, ya todos la conocemos y demás, pero ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una alteración en el metabolismo de la glucosa, eso en muy pocas palabras. Básicamente hay dos tipos de diabetes, son muchos matices, pero dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una diabetes eh, mm, que, bueno, que no se puede predecir ni se puede prevenir, generalmente debido a causas autoinmunes, en la que se destruyen las células productoras de insulina en el páncreas, porque la insulina es el elemento clave en la diabetes, bien por su falta absoluta o relativa, cuando el páncreas no produce o produce poca, o bien cuando se produce en las células de todo el organismo una especie de resistencia insulínica. La insulina es la que hace que la glucosa, que es la energía que nuestras células utilizan básicamente para funcionar, pues la glucosa entre en la célula. Sin la insulina, la glucosa no entra en la célula y no produce su efecto metabólico. Y eso vale para el cerebro y para todas las células del organismo. Entonces, esa limitación de entrada a la célula es la resistencia insulínica que llamamos, y generalmente esa es la que se produce en la diabetes tipo 2, que es la diabetes en la que nosotros podemos intervenir y de una manera muy eficaz mediante tratamiento y sobre todo mediante determinados hábitos de vida, es decir, modificaciones en los hábitos de vida para limitar o incluso evitar el desarrollo de esta diabetes tipo 2. Ya decimos que la tipo 1 pues te toca y todavía a la luz de la ciencia de hoy pues no tenemos medio de remediarla o de prevenirla, pero en la diabetes tipo 2 podemos hacer muchas cosas. Y de cualquier modo, en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, nosotros podemos limitar mucho el daño celular y por ende el daño neurológico con un tratamiento y una disciplina de vida adecuados. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, tenemos que hablar de decisiones. Es decir, es la persona, es el paciente o la persona sana que quiere evitar llegar a ser algún día paciente de diabetes, tiene que tomar decisiones y tiene que tomar decisiones en su día a día. ¿Qué como? ¿Qué ejercicio hago y cuánto? Hay una serie de si fumo o no fumo, porque claro, el tabaco, afortunadamente fumamos hoy menos. Y por ejemplo, estamos aquí y nadie fuma. Cuando yo era un médico joven en un despacho con varios colegas, más de la mitad de mis colegas tenían su cigarrillo encendido toda la mañana y que yo me quemaba la sangre. Pues, no he fumado nunca y además he sido siempre un enemigo. En fin, desgraciadamente en el ámbito de mi familia he fracasado en esta cruzada antitabaco, pero siempre he tolerado mal que se fume cerca de mí, pero me lo he tenido que aguantar mucho tiempo. Ahora pues no ocurre porque fumamos menos y desde luego por la vía normativa, que también tiene mucho que decir en estas circunstancias de prevención, Sí. porque hay que legislar y hay que legislar con mucho menos miedo con el que se legisla hoy. Y esto es duro y lo sé, pero para precisamente facilitar el que las personas puedan tomar las decisiones adecuadas que las van a llevar a prevenirse de ser algún día diabéticos tipo 2. Claro. Entonces, esto es así. Pero insisto, al final son decisiones que tienes que tomar tú.
Sí, pero unas yo veces, diría que la perdona decisión María José, está ¿qué basada pasa? en la información y muchas veces no Claro. llega. Esto es lo que Bueno, pretendemos por eso aquí. estamos aquí. Exactamente. Redundar en esta información para que la gente tome decisiones que nos ayuden a no tener que crear tantos centros porque no tenemos sitio. Alguna vez lo que pasa con estas cosas es cuando uno habla de esto, eh, dicen, bueno, es que tú eres muy moralista y te pones aquí a decir lo que tenemos que hacer. Digo, mire, yo informo, doy Me consejos informo. y que cada cual se lo administre como quiera, pero la evidencia científica que tenemos es esta. Exactamente. Ahí la tiene usted y haga con ella lo que quiera. Yo le recomiendo que haga lo que tiene que hacer porque si no, usted va a vivir menos y Y sobre peor. todo va a vivir peor. Entonces, tenemos que decirlo. Y luego, Claro. Bueno, cada con cual. la diabetes ha quedado claro. Entonces, vamos, claro. Danos un consejo para prevenir la diabetes tipo 2. Un consejo vital, un hábito. Además de que vean nuestro programa de alimentación y de actividad Además física. de que vean nuestro programa de alimentación. Bien. No, pero por resumir, por conectar unos con otros. Bueno, la alimentación es una clave fundamental, pero yo tengo que añadir lo del tabaco, que es fundamental, porque el tabaco no es una suma aritmética. El tabaco, junto con la diabetes o junto con la hipertensión de la que vamos a hablar hoy, y sobre todo junto con el colesterol, multiplica el riesgo Sí. de muerte evitable y el riesgo de demencia evitable, o limitable al menos. Y eso es así y tenemos que decirlo. Entonces, insisto, bueno, pero es que usted da consejos morales. Bueno, yo cuento Bueno, lo que al tengo que final contar. la ciencia dice una cosa y ya cada uno decide. Información, pero delante de mí que no fume nadie. Así La que verdad no que- hay un único consejo, sino que es un aspecto relacionado con los hábitos de vida, Sí. básicamente. Pasamos al otro. Sí, ya directamente vamos a ir a la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la tensión o la presión arterial es la fuerza que ejerce el torrente circulatorio sobre la pared arterial. Tiene que haber un mínimo de presión dentro de esos tubos elásticos que son las arterias para garantizar que la sangre llegue a esos microvasos de los que hablaba antes María José en el cerebro y en todas las estructuras orgánicas. Entonces tiene que haber un mínimo de tensión, de presión, para que llegue la sangre al último rincón del organismo. Lo que ocurre es que cuando esa presión es demasiado elevada, y si es demasiado elevada durante mucho tiempo, la pared arterial acaba sufriendo. Y ese sufrimiento significa al final un proceso degenerativo que genera arteriosclerosis. Con lo que eso significa de riesgo de rotura arterial, con hemorragias ictus cerebral, de trombosis cerebral también, o en otras arterias del organismo, básicamente las miocárdicas produciendo el infarto de miocardio, que son los órganos que diría yo sufren más directamente los efectos de una hipertensión arterial. Ocurre que con mucha frecuencia, cuando vamos al médico, sobre todo si somos un poco aprensivos, uno llega al médico, se toma la tensión, dice el médico, hombre, tiene usted 15/10. Bueno, no hay que alarmarse todavía. Lo que hay que procurar es que controlarse, seguramente fuera del ámbito de la consulta médica, porque hay un fenómeno que llamamos de la bata blanca, que solo del miedo que tiene a esa relación médico-enfermo, sobre todo si determinados médicos que son muy intrusivos, bueno, lo que sea, se produce siempre, aunque el médico sea un chico estupendo, ese fenómeno de la bata blanca. Entonces tienes que procurar tomarte varias determinaciones, incluso en determinadas circunstancias se puede hacer un estudio Holter de tensión arterial en la que a lo largo de un día, de una semana, tú te haces, con un sistema que llevas puesto sobre tu organismo, él te va haciendo una determinación periódica, con lo cual te mide la tensión pues, en condiciones de sueño, condiciones de actividad física, que siempre tenemos la tensión un poco más alta. De modo que al final tienes un mapa que te permite tomar una decisión
sobre todo de colgarle o no el cartel de hipertenso a una persona determinada. Eso es importante. A mi abuela le pasaba lo contrario. Ella era de tensión baja y cuando iba al médico se ponía nerviosa y la tenía perfecta. El médico siempre decía, pero si La tiene una tensión tensión de emocional le maravilla. ayudaba. Bueno, por lo menos nunca la trataron como hipertensa. Esa ventaja tuvo. Era curioso. ¿Sí? Es que una pregunta que me hace la gente a mí sobre la polémica que hay ahora con el medicamento de las estatinas y la facilidad con la que se declara hipertenso y crónicamente hipertenso a cualquiera. ¿Tú qué opinas sobre eso? Si hablamos de las estatinas, hablamos del colesterol. Sí. Si hablamos de ¿Pero no los tiene medicamentos, no. Las estatinas es el medicamento de elección para la hipercolesterolemia LDL, Ajá. que es el siguiente factor de riesgo del que nos riesgo. vamos a ocupar Es y verdad. del que tenemos mucho que hablar, porque es muy Vale. interesante. Y entonces el medicamento base para la Bueno, la tensión arterial, hay que varias también lo toman. familias de medicamentos, desde los IECAS hasta los diuréticos, Los los diuréticos, clásicos, hasta los betabloqueantes. Hay una enorme panoplia de posibilidades, con lo cual podremos tratar con monoterapia, un solo fármaco, o con una terapia complicada en pacientes que tengan alto hipertensiones riesgo. resistentes al tratamiento o que hayan tenido determinados accidentes relacionados con la hipertensión, pero tenemos una panoplia importante para tratar de una manera eficaz al paciente hipertenso y por ello limitar el daño que sobre el árbol vascular pueda hacer a largo plazo. Qué interesante. Entonces, ¿tú recomendarías la vigilancia de la hipertensión a cualquier edad? Sí, durante nuestra vida profesional, la mayoría de nosotros nos hacían, yo estoy ya retirado, pero nos hacían determinaciones anuales. Hay una evaluación anual obligatoria por la ley laboral y ahí se incluían unos análisis de base que nos servían para detectar diabetes y para detectar hipercolesterolemia LDL y de paso nos tomaban siempre la tensión arterial, evaluaban la visión, la audición, en fin, estaba bien y durante la vida laboral eso está, podríamos decir, previsto para la gente que trabaja. La gente que no trabaja, yo diría que entre 20 y 60 años, cada 2 años, acercándonos a los 60, cada año debieran hacer un control. Y luego, ya de jubilados, yo diría que un control anual sería razonable para garantizar que vamos a estar avisados si en algún momento dado pasamos a tener cifras de tensión que superen las 140-90 para personas a partir de los 60 años, que es el rango que establece la Organización Mundial de la Salud, que es la referencia que utilizamos, aunque hay determinadas sociedades científicas que hablan de 130-80 a partir de incluso de edad mejor, o de los 50 o de los 40 incluso, pero la cifra de referencia tiene que ser esa. Una persona mayor, muy mayor, con cifras de tensión bajas, puede incluso llegar a tener comprometida la circulación del pequeño vaso porque no hay fuerza suficiente para llegar a ese árbol arterial esclerosado, dañado, si la tensión es demasiado baja. Por eso, 140-90 me parece, para personas a partir de 60-65, las cifras de referencia que son las que establece la Organización Mundial de la Salud. Pero el control hay que seguir haciéndolo. ITV corporal. Sí, pero se lo hacemos a los coches. Se lo hacemos a los nosotros coches, con más razón, claro. aunque nos hacemos menos caso a nosotros que a nuestros coches. Eso me parece a mí. Que también tenemos menos información. O sea, tú acabas de decir que una hipotensión puede ser comprometida para el cerebro. Pacientes de edad avanzada puede poner en riesgo por poca presión de llegada. Es lo mismo el caudal de un grifo, ¿no? Claro, pero fíjate que yo llevo en esto 35 años y no tenía tanta información sobre la hipotensión, sobre la hipertensión, sí, pero sobre la hipo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ocurre poco,
Pero claro, todos hemos oído hablar, o incluso hemos sufrido síncopes. Síncope, sí. Pero no lo O, había o relacionado. hipotensión postural, eso que estás tentado, Te tumbado, levanta, y a mí me pasa. te levantas y tienes un momento de indecisión, de mareo, Ujú. incluso de caída al suelo. Todo eso tiene que ver con este fenómeno de que puntualmente hasta que, porque tenemos, el organismo es complejísimo y es maravilloso, cómo defino, está todo relacionado, lo bioquímico con lo físico, con lo Con lo orgánico. eléctrico. Tenemos varoreceptores, receptores de presión, carotídeos, cerebrales, que avisan al organismo, este señor que estaba tumbado, pues ahora está de pie, así que activemos el sistema vascular para que mejore el riego cerebral, que en el momento que ha pasado de tumbado a de pie, por razones de La gravedad, gravedad. disminuye y hay que mantener ese riego. Sí, sí, sí. Entonces, dice que no había oído hablar, pero ha oído hablar ¿No? y sí, ha Bueno, a mí me sufrido pasa, a mí incluso me pasa. de esa situación de ortostatismo Sí. que tiene que ver con esto que Y decimos. además la recomendación, túmbate en el suelo, levanta un Sí, poco las piernas. sí, son procesos generalmente banales, ¿no? Ujú. Pero bueno, pueden llegar a ser alarmantes, sobre todo el síncope, cuando se establece el Y te pega un síncope porrazo. y te tienes que quedar en el suelo porque es la mejor manera de garantizar durante esos minutos que tengas una Claro, circulación suficiente. pensando en demencia, que es donde voy, termino yo siempre, en realidad no hay tanto riesgo porque, a no ser que cronifiquen la hipotensión porque tenga otros problemas, es muy poco tiempo, no da tiempo a que se te mueran neuronas, porque te tumba Ujú. el cuerpo. O sea, Sí, sí, así es. Entonces, hay un mecanismo de defensa natural que es que no puedes estar de pie y ya vuelve el riego. En el caso de la hipertensión, al contrario de lo que Al habíamos contrario. hablado antes con la diabetes o de lo que hablaremos con el colesterol, el daño es sobre todo un daño que ocurre a largo plazo. Sí. Ahí hay pocos elementos relacionados con el desarrollo de una demencia que tengan que ver con una situación puntual de tensión arterial demasiado alta o demasiado baja. Gracias. Quizás de los tres, este es el que menos controlable es a nivel personal, por así decirlo, el que, o sea, alimentación y demás. También podemos poner de nuestra parte, pero los otros son más evidentes, quiero decir, ¿no? Bueno, hemos hablado de la diabetes tipo 1, que desgraciadamente es frecuente y en la que no podemos prevenir nada. Y hablaremos después de la hipercolesterolemia familiar, determinado tipo de hipercolesterolemia familiar que te toca también y en la que no podemos intervenir. En todo lo que podemos hacer es prevenir. ¿no? Y cuando es una hipercolesterolemia familiar severa y de verdad de incidencia familiar, es una patología muy grave y muy difícil de tratar y que además se asocia muy concretamente a núcleos familiares. Y yo recuerdo que cuando estaba en la Facultad de Medicina en Málaga, teníamos un par de familias en la provincia de Málaga que sufrían de esta patología y que controlábamos de una manera muy estrecha porque se producían accidentes isquémicos cardíacos o vasculares cerebrales en edades muy tempranas de la vida en los miembros de esas familias. Hoy tenemos alternativas terapéuticas muy sofisticadas también para estas circunstancias, pero que, insisto, afortunadamente son pocas, ¿no? Porque son pocos los casos, pero también no podemos prevenirlo. Pero, por ejemplo, el exceso de sal o las sales tóxicas que están en los medicamentos ultraprocesados, ¿no influyen en la hipertensión? Influyen más en la arteriopatía. Ah, La limitación de sal en la comida, en las comidas, es un consejo clásico que damos a los pacientes que tienen la hipertensión, la tensión arterial elevada. Es un concepto, es una recomendación habitual, pero no vale solo. sí. Un hipertenso hay que tratarlo con medicamentos si queremos tener alguna incidencia en la protección del cerebro, de la capacidad cognitiva
y el deterioro neurológico en esa persona. No podemos fiarlo aquí en un hábito de vida. Evidentemente, una persona obesa o con sobrepeso, una persona fumadora, va a tener mucho más riesgo. Y ahí sí tenemos que incidir con especial intensidad en un paciente hipertenso, por lo que decíamos antes, que se multiplican, no se suman los factores de riesgo. Y ese es un concepto que debe estar claro porque el paciente tiene que darse cuenta lo que significa añadir, en el caso del tabaco, insisto, una decisión. El tabaquismo es una adicción, es una enfermedad. El tabaco, como el alcohol, que también merece la pena que nos ocupemos hoy, es una droga. Lo que pasa es que son drogas legales y la Organización Mundial de la Salud no te la pone en el listado de las drogas ilegales con la heroína, la cocaína o el hachís, ¿no? Pero mata más gente. Sí, seguramente. Bueno, seguro. Seguro. Seguro que mata más gente el alcohol y el tabaco, que la heroína, la cocaína y el hachís. Sí. Sin duda. Pues pasamos al colesterol. Pasamos al colesterol. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es un elemento metabólico imprescindible para la vida. Claro, se habla con mucho el colesterol, tengo el colesterol tal o cual, pero el colesterol, sin el colesterol no podíamos funcionar. Hace falta tener un mínimo de colesterol en nuestro organismo porque a partir del colesterol se producen, por ejemplo, las hormonas, se producen elementos claves de la membrana celular, de todas las células del organismo. A partir del colesterol se produce la vitamina D, en fin, otras muchas proteínas y elementos vitales para que podamos funcionar. Entonces, el colesterol es este elemento que es fundamental para la vida. Y como es fundamental para la vida, nuestro organismo lo produce y lo produce en cantidades suficientes para que podamos vivir y podamos vivir una vida de calidad con todos los parámetros en rango. Y el hígado, sobre todo, es el que se encarga de la producción del colesterol. Aproximadamente entre un 70 y 80% del colesterol que circula en nuestra sangre es un colesterol endógeno que ha sido producido en nuestro organismo. Y luego hay una pequeña porcentaje, entre un 20 y 30%, que procede de nuestra alimentación. Es decir, que el rango de colesterol externo que ingerimos es menor que el colesterol que produce nuestro organismo. Pero insisto, es un metabolito fundamental para la vida. Cuando está, bueno, en el torrente circulatorio el colesterol funciona, lo llevan y lo traen de las células unas proteínas transportadoras que se llaman lipoproteínas. Hay unas lipoproteínas de alta densidad, se llaman HDL por sus siglas en inglés, High Density Lipoprotein Cholesterol, que se encargan de coger el colesterol que circula en la sangre y lo devuelve al hígado para que el hígado lo metabolice, lo transforme y lo elimine. El exceso que el HDL, esas proteínas lipotransportadoras de alta densidad, hacen esa función de clearance, de limpieza del exceso de colesterol en sangre. Y luego hay otro colesterol, que es otras lipoproteínas, que son las que vehiculan el colesterol en todo el torrente circulatorio para llevarlo a las células, paredes arteriales y demás, que son el colesterol que va unido a las proteínas de baja densidad, LDL, lipoproteínas. Y ese colesterol, que es el que circula, el que se acumula en forma de placas de ateroma en las paredes arteriales cuando está en exceso y cuando ese exceso se prolonga en el tiempo durante años y años y años, produce la placa de ateroma. Entre otras cosas, produce esa placa de ateroma y produce el deterioro endotelial de la pared arterial, la rigidez de la pared arterial, que tiene que tener una elasticidad para que cumpla su función de adaptarse a los cambios de presión, que significa la sístole y la diástole de la contracción cardíaca, del músculo cardíaco. Entonces esa elasticidad también sufre y se pierde de resultas de exceso de colesterol
en contacto con la pared arterial. Y entonces, por este mecanismo, a largo plazo se produce el proceso de aterosclerosis que al final pues, se relaciona con procesos de demencia. ¿Cómo afecta eso a nivel cerebral? Claro, Bueno, pues ahí está ¿Cómo podemos protegernos de una hipercolesterolemia adquirida, no de la que tengas? todo tiene mecanismos que podríamos decir de nuevo evitables, es decir, nosotros podemos limitar la cantidad de colesterol que circula en nuestro organismo básicamente con medidas dietéticas. La actividad física también rebaja los niveles de colesterol malo y aumenta los niveles del colesterol bueno, del HDL colesterol. El tabaco disminuye drásticamente los niveles de HDL circulante, de colesterol bueno, de HDL colesterol. El tabaquismo los disminuye drásticamente. Entonces, ahí podemos intervenir de una manera, insisto, con decisiones nuestras. Pero luego, la mayoría, bueno, muchos de los pacientes que tienen hipercolesterolemias que son significativas y que resisten a las medidas higiénico-dietéticas, precisan de ser tratados. Y aquí es donde intervienen determinadas moléculas, tú mencionabas antes, las estatinas, que son muy efectivas en el control de la hipercolesterolemia. Entonces, pacientes que tengan significativos niveles de LDL, colesterol circulantes, que resisten a las medidas higiénico-dietéticas, deben ser tratados y seguramente deberán ser tratados con estatinas. Las estatinas, los médicos, bueno, algunos médicos les tenemos algo de manía a las estatinas. Sí, eso es lo que me resulta interesante porque es como hay controversia siempre. Sí, hay controversias porque no son medicamentos inocentes, porque tienen efectos secundarios, pero en general son escasos y casi siempre bien tolerados. Pero voy a referir una anécdota que conozco de cuando era médico joven, cuando la Merck Sharp and Dohme, una multinacional entonces muy potente más que ahora, sintetiza la primera estatina en Estados Unidos, la simvastatina, y la pone en el mercado. Pues se produce el anuncio de la síntesis de simvastatina y su comercialización, y el director general de la Merck jugaba al golf todos los fines de semana con el presidente de la Chewing Gum Company, que fabricaba chicles, la multinacional de los chicles. Entonces, cuando se produce este anuncio, el presidente de la Chewing Gum llega a su amigo, el presidente de la Merck Sharp and Dohme, y le felicita. Enhorabuena, has introducido una molécula muy interesante en el mercado para el control del colesterol, en fin, es un éxito. Dice, no me felicites todavía. ¿Cómo no te voy a felicitar? Si eso es un logro que va a causar un impacto. Dice, tú felicítame cuando yo consiga lo que tú has conseguido. Y dice de la Chewing Gum, ¿qué he conseguido yo? Dice, que todo el mundo mastique chicle. Sí, señor. Claro, esa anécdota, que me imagino que se lo habrá inventado alguien, pero que corría mucho en los círculos médicos cuando yo era un médico joven, pues esto fue a mediados de los años 70, pues de alguna manera nos caló, ¿no? Pero es cierto que al paso del tiempo, las estatinas, ha habido muchas más después de la primera. Y los chicles han perdido mucho. Y los chicles sí, seguramente han perdido también. Pero son medicamentos seguros que se pueden utilizar. Y además, tengo que añadir que hoy, cuando se habla de prevenir demencia en personas que tienen rangos altos o muy altos de colesterol LDL, se incluye a las estatinas como un factor de prevención. Entonces eso no podemos ignorarlo, nos gusten más o menos las estatinas. No, es fundamental. Así que bueno, pues eso es lo que tenemos en relación a las estatinas. El error que cometí antes de relacionar colesterol con tensión es porque tengo esa duda.
O sea, cuando, a ver, me explico porque igual a muchas personas que no oyen relacionan también ambas cosas. Cuando tú has hablado de la hipercolectoremia, de la arteriosclerosis y de la rigidez en los vasos, esa rigidez puede producir problemas de tensión arterial. O sea, cuando el torrente sanguíneo empuja una pared que no es flexible, la puede romper con más facilidad. Y cuando sube de una tensión arterial por encima de 14, ¿corre riesgos ese cerebro porque tiene esa relación entre ambas cosas? Es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente, de una manera que podríamos decir natural, a lo largo de la edad, igual que envejecen otras estructuras orgánicas, bueno, la calidad del tejido conectivo y la piel es muy significativa. El colágeno. El colágeno. Bueno, pues ocurre en todas las estructuras, también ocurre en la pared arterial. Entonces, la pared arterial, por su propia naturaleza, por la propia naturaleza de la biología, se va poniendo más rígida a lo largo de la vida. Sobre todo en presencia de estos factores de riesgo, estas tres enfermedades que hoy nos traen aquí, la hipertensión, la diabetes y la hipercolesterolemia LDL. Entonces, esa rigidez va a producirse incluso en ausencia de estas enfermedades, mucho más evidente la rigidez, aparte de la placa de ateroma y de otras circunstancias que van a producir estrechez, pero al final estamos hablando de continente y contenido. Si aumenta la presión del contenido, esto es la sangre, la presión en la pared vascular aumenta. Mientras esta es flexible, se adapta relativamente bien a esos cambios de presión, a esa hipertensión, va absorbiendo parte de la hipertensión con su elasticidad, su flexibilidad, pero con el paso del tiempo esa elasticidad se va perdiendo, se produce de una manera progresiva una rigidez que al final hace que cuando nosotros tomamos la tensión arterial a una persona, siempre no nos quedamos con la cifra en abstracto, sino ¿qué edad tiene usted? Claro. Porque que una persona con 20 años tenga 140/90 de tensión arterial no es normal, no es sano. Hay que estar encima de esa persona, que hace un seguimiento, y probablemente esa persona merecerá que la tratemos incluso con fármacos. Si encontramos esa misma tensión en una persona que ha vivido 80 años, pues nos parece estupendo. Una persona con 80 años, con 140/90, pues está bien. Evidentemente, aunque no haya hipertensión, aunque no haya habido hipertensión, aunque no haya hipercolesterolemia LDL, aunque no haya diabetes, esas paredes arteriales han envejecido y han perdido elasticidad. Entonces, con 80 años uno puede tener perfectamente 140 y 90 y va por la vida estupendamente. Voy a añadir un factor más para complicar la cosa. Antes tú has comentado algo muy interesante, que es la tensión emocional. La bata blanca, el miedo a tener enfermedades, el miedo a tener demencia, el miedo a tener colesterol y el estrés. O sea, cuando yo vivo una situación de miedo crónico, estrés crónico, ansiedad anticipatoria, ¿influye eso? O sea, ¿se multiplicaría sobre los factores cardiovasculares y por lo tanto el riesgo de demencia? O sea, si tú has dicho, lo que no ha quedado claro a todos es que fumar no. Pero aparte de eso, eso clarísimo porque todo lo potencia, lo perjudica. Pero ¿y el estrés? ¿Podríamos añadirle a esos tres factores más el fumar, que vivir en un estrés crónico también produce un alto riesgo, multiplica los riesgos endocrinos, por decirlo de alguna manera? Sí, antes comentaba yo la maravilla que es el cuerpo humano. El estrés está relacionado se relaciona con la producción de un montón de productos biológicos que tienen efectos sobre el árbol vascular. Estamos hablando del cortisol, estamos hablando de la adrenalina y la noradrenalina, que tienen efectos directos sobre el árbol vascular, sobre la cifra de tensión arterial, sobre las cifras de glucosa. Entonces, evidentemente, un estrés sostenido en el tiempo es un factor que también hay que contemplar. La cuestión está
en las herramientas de las que podemos disponer para controlar el estrés. Bueno, es muy fácil recomendarle a un paciente concreto, a una persona, una dieta determinada o una gradación de actividad física para que sea saludable, tantos minutos y de este tipo, tanto aeróbico, tanto de carga muscular, porque se olvida, y durante mucho tiempo he estado hablando de la necesidad de la actividad aeróbica, porque mejor, sí, es necesaria la actividad aeróbica y tiene un magnífico efecto sobre la tensión arterial a largo plazo, sobre el colesterol, sobre la diabetes, pero no podemos olvidar que hay que mantener un nivel mínimo de masa muscular. Sí. La sarcopenia, la pérdida de masa muscular, es un problema en las personas de edad avanzada, con demencia o sin demencia, que al final va a tener que ver con va a tener muchos efectos potencialmente negativos sobre la salud. Uno de los principales es las caídas. Sí. Una paciente, las caídas es una de las causas que condiciona el pronóstico de una persona de edad avanzada con demencia o sin demencia. La supervivencia. Y cuando no tiene un mínimo de desarrollo muscular, se ha producido esa sarcopenia por falta de uso, en fin, por la circunstancia. Llamémosle pereza. Bien, también. El sofá es el sofá. enemigo del hombre. Series de televisión. Entonces, hay que también que prevenir esa sarcopenia con una serie de ejercicios que son ejercicios suaves, pero que deben tener su tiempo en la semana de cada persona. Aquí no hablo de pacientes, hablo de cualquiera de nosotros, ¿no? A mí me parece interesantísimo todos estos programas que estamos haciendo. Al final, lo que se produce Las conexiones que tienen las unos con otros. conexiones. O sea, claro, y es que es natural lo que tú decías. Tenemos un órgano que consume lo más de todo y que es el que nos ayuda de forma automática, inconsciente o consciente, a regular al resto y a la relación con la vida. O sea, el cerebro autorregula todo el resto del organismo, el ordenador central, pero también es el que nos vincula con el exterior. Entonces, esos procesos de factores de riesgo y factores neuroprotectores, afortunadamente tenemos que verlos como un combinado, como una fabada, donde tú tienes que ponerlo todo. Al final se trata un poco de eso. Es como la intención que tenemos aquí es dar visibilidad a cosas que a lo mejor sí se pueden medio saber, pero no se termina de tomar conciencia sobre ello, y empezar a tomar conciencia porque a la vista está, con todos los programas que llevamos, todos los temas que hemos tratado, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y siempre Vale, estamos a tiempo de enmendar un poco el Claro. camino y el rumbo y poner de nuestra parte para corregir esas faltas que cometemos y que llevamos mal. A ese nunca es tarde, yo añadiría que hay cosas que uno no puede delegar. Sí, señor. Totalmente. Sí, Tiene uno que totalmente. tomar las riendas, tiene uno que tomar sus propias decisiones, Ujú. como tú decías antes, María José, si quiere hacerlo. Hay una cosa que tenemos en común desde siempre también y que a mí me parece que lo hemos tratado poco en los programas, que es el arte. O sea, cuando a ti te emociona lo artístico, o sea, también como factor neuroprotector. O sea, el cerebro, aparte de todos los sistemas endocrinos, tal, que curiosea, también también investiga en el arte, le interesa y le nutre. Y también eso tiene mucho que ver con la información. O sea, se puede llegar al arte sin ninguna información, pero con información, la dendrita viene bien relacionada, extrae mucha más belleza, mucha más, y produce neuroprotección. O sea, cuando tú terminas y dices, pues yo ya no soy mecánico, pero me voy a ver museo de coche o no sé qué, fíjate y no sé qué, y mantienes esas neuronas estimuladas con un elemento que en ti produce creación. Yo creo que el arte, en todas sus vertientes, y también el arte culinario, tiene un factor de neuroprotección y de salud. Y que las personas que no tienen esa integración, por el motivo que sea de la vida, están a tiempo siempre de iniciarse, aunque el inicio de cualquier cosa que no sea tu hábito, te va a parecer que necesita esfuerzo, y lo necesita. Pero eso es justo lo que te neuroprotege. Y claro, tú te puedes hacer muy viejo, pero ¿por qué no te va a emocionar escuchar ópera? O escuchar, porque la música cada uno y crear.
producir la creación. Y la creación para mí, ¿te acuerdas lo que nos decía Jesús? La creación en el cerebro tiene mucho más que ver con inhibir los programas prejuzgados, preinstalados, y dejar el cerebro libre. Y eso pasa mucho con el arte. Cuando es arte, es nuevo. Y creo que eso lo vemos aquí con pacientes con demencia muy avanzada. Cuando están cognitivamente hechos polvo, ese cerebro estropeado, pero tú les das algo para que tengan elemento artístico y sienten el placer de vivir. Entonces, no tiene nada que ver con lo endocrino, pero tiene mucho que ver, porque estás produciendo hormonas, estás produciendo felicidad, estás produciendo serotonina, y a lo mejor el cerebro está hecho una mierda. En fin, me callo que ya empiezo a decir taco. No, está bien lo que dices. Yo tradicionalmente, cuando me dedicaba a esto de manera profesional, a la gente que iba cumpliendo años y que llegaba sobre todo de retirarse de la jubilación, yo les daba varios consejos. Uno de ellos era, sobre todo si los veía con pocas ganas de moverse, adopte un perro. Sí, eso es fantástico. Dicen, bueno, claro, si te obliga a salir y tienes que caminar 2 veces al día y tal, pero ¿y el cariño que te da el animal? Perro, un gato. Oye, Perro. Bueno, pero teniéndolo bien. Yo tengo 2 gatos. Yo tengo 2 gatos y no los tengo que pasear, ya me paseo yo sin ellos, ¿no? Pero creo que esa relación de amor que se establece tan incondicional entre una mascota, un perro, un gato. Los gatos son más delicados, pero bueno, también a veces los míos me han salido muy buenos. Eso es fundamental. Sí. Y luego lo que tú decías, lea. Escriba. Con bolígrafo. Escriba, dice, bueno, ¿qué voy a escribir? Pues, escriba su infancia, sus memorias. ¿Y a quién le interesan? Pues a lo mejor a tu nieto. Y escríbelo a mano, no con el ordenador. Eso. A mano y a pluma. Uy. Pinta. Es una actividad que yo también he descubierto de mayor y que es interesantísima. Y el tiempo que tú pasas pintando es un tiempo que pasa entre paréntesis. Cuando tú te sientas delante del tablero y empiezas el dibujo base para luego colorear con la acuarela o con los pasteles, y haces así y dices, ya no tengo luz, dices, está oscureciendo. Y has pasado la tarde y ha sido un tiempo entre paréntesis que tu cerebro no ha parado de trabajar. Y además de trabajar intensamente. Yo me pongo a sudar. Cuando estoy estudiando, cuando estoy pintando, muy concentrado en esa actividad, me pongo a sudar. Sí. O sea, que no es solo el cerebro. Lo conté. La cosa más difícil que he hecho yo en mi vida, lo conté aquí en un programa, fue aprender a tocar el piano. Y no he sudado más en mi vida. Me caían los goterones. Sí. Y yo decía, pero es que esto es dificilísimo. Oye, pues, ¿y muy mayor? ¿Pero qué más da? O sea, ¿qué más da? ¿Y cómo lo va a tocar? ¿Qué más da? Y pintar también, pero ¿qué más da? Entonces, ¿qué más da que tenga que esforzarme? No solo qué más da, es que quiero el esfuerzo para poder estar viva del todo, no sobreviviendo a enfermedades, sino viva con las enfermedades que me toquen. Te quería agradecer muchísimo este tiempo aquí. Bueno, ha sido un placer tener esta oportunidad de compartir con vosotros y con la audiencia sobre esto que ha sido pues toda mi vida y que siempre estoy encantado de compartir con quien quiera oírme. Nosotros encantados y la verdad que ha sido una charla súper inspiradora y a mí tengo muchas cosas que apuntar también. Estoy aprendiendo aquí de lo lindo con tantos programas y eso también me lo llevo. Y a los que nos ven, pues nada, lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, a Fundación Nicaja por hacer este espacio posible y apoyarnos. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Un saludo, hasta luego.